Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía, porque hoy tenemos un tema explosivo. Y es que, como ya leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Ander Zell, nuestra amada Ande, y el misterio que rodea su vida amorosa, específicamente la relación, o no relación, con Serkan Ayolu. Prepárense para un análisis profundo, chismecito sabroso, múltiples perspectivas, y por supuesto, toda la verdad detrás de lo que se rumorea. Ya sé que todos, absolutamente todos, somos fans de Ande. Su belleza, su talento, su carisma. Es irresistible. Desde su debut en la pantalla chica, Ande ha conquistado corazones con su gracia, su dulzura y su innegable talento actoral. Y claro, cuando hablamos de ella, la curiosidad sobre su vida privada siempre está a flor de piel. ¿Quién es la persona que la hace feliz? ¿Con quién comparte sus momentos más íntimos? ¿Quién es el afortunado o la afortunada que tiene el privilegio de conocer a la Ande más allá de las cámaras? Y por supuesto, ¿qué hay de cierto en los rumores que circulan? ¿Hay algo que se nos está escapando? ¿Estamos ante la confirmación de un romance épico? ¿O simplemente son conjeturas de fanáticos que anhelan la felicidad de su ídola? Y hablando de rumores. Como siempre, quiero recordarles que este canal es un espacio para entretenernos, para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo y, por supuesto, para debatir, analizar y especular, pero siempre con respeto y sin crear falsas expectativas. Nuestra intención es acercarnos a la verdad, pero sin caer en la difamación ni en la invasión de la privacidad. Investigaremos, analizaremos, expondremos las evidencias que tenemos, pero siempre desde la perspectiva de un fan que busca entender, que busca comprender y que, sobre todo, respeta la autonomía de cada persona. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Antes de empezar, y no quiero que se me olvide, por favor, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de todos los chismes, análisis, entrevistas, y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ya somos una gran familia, y quiero que se unan más. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una motivación enorme para seguir creando contenido que les guste y que les interese. Así que no duden en apoyar el canal. Ahora sí al tema que nos convoca. El foco principal de nuestro vídeo de hoy es la supuesta relación entre Ander Zell y Serkan Ayolu. Para los que no están familiarizados, Serkan es un actor turco muy reconocido y talentoso, con una amplia trayectoria en el mundo de la actuación. Lo hemos visto en diversas producciones, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y apasionantes. Y es precisamente esa cercanía laboral la que ha desatado toda una ola de especulaciones y rumores. La chispa, como suele suceder en estos casos, comenzó en redes sociales. Fotos, vídeos, comentarios, likes, todo fue analizado al milímetro por los fans, buscando cualquier señal, cualquier detalle que pudiera indicar algo más que una simple amistad. Y para ser honestos, en muchas ocasiones, las evidencias parecían bastante convincentes. Vimos fotos de Ande y Serkan juntos, fuera del set de grabación. Compartiendo risas, gestos de complicidad, miradas que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar. En eventos públicos, la química entre ellos era palpable, y muchos fans se ilusionaron con la idea de verlos como pareja. Se rumoreó sobre salidas románticas, cenas a la luz de las velas, y hasta viajes secretos. Los seguidores más apasionados crearon fanfics y edits que inundaron las redes, alimentando la fantasía y la esperanza de un romance de ensueño. Las cuentas de fans se multiplicaron, cada una dedicada a analizar cada movimiento de la pareja, a buscar cualquier pista que confirmara lo que sus corazones anhelaban. Pero, ¿qué tan reales eran esas señales? ¿Eran solo interpretaciones de los fans, influenciadas por el deseo de ver a sus ídolos felices? ¿O realmente había algo más? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Nunca han salido a decir sí somos pareja, sí estamos saliendo, o algo similar. Han evitado deliberadamente hacer declaraciones al respecto, alimentando aún más el misterio y la curiosidad del público. Esta falta de confirmación, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Por qué no oficializar la relación?
¿Qué están ocultando? ¿Hay algo que no quieren que sepamos? ¿Tienen miedo a la reacción del público? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada privada? Aquí es donde entran en juego diferentes perspectivas y análisis. Algunos argumentan que Andy y Serkan simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Entendible, sobre todo teniendo en cuenta la fama y el acoso mediático que sufren los famosos. La constante presión, los paparazzi y los rumores, puede ser abrumador. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y vivir sus vidas sin la constante intromisión de los medios y los fans. Otros, en cambio, sospechan que podría haber un acuerdo entre ellos, una estrategia para mantener el misterio y, de alguna manera, seguir generando interés y atención. En el mundo del espectáculo, la especulación y el morbo pueden ser herramientas poderosas. Mantener a la audiencia en vilo, generar debates y análisis, es una forma de mantener la relevancia y de alimentar el interés en sus proyectos y sus carreras. No es algo necesariamente negativo, pero sí plantea interrogantes sobre la autenticidad de la situación. Y aquí es donde me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar de un tema muy importante, la especulación, como mencioné antes. En el mundo del entretenimiento es normal que existan rumores y chismes. Es parte del juego, una consecuencia inevitable de la fama y la exposición pública. Pero es crucial que sepamos diferenciar entre una simple especulación, una interpretación basada en conjeturas y deseos, y una afirmación basada en evidencia, en pruebas concretas. En este caso, tenemos pruebas concretas que confirmen o desmientan la relación. Solo tenemos indicios, interpretaciones, y muchas ganas de saber la verdad. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, pero por otro, nos exponen a la manipulación y a la desinformación. Es fácil crear falsas expectativas, exagerar situaciones, o incluso inventar historias para generar interacción y viralizar contenidos. Por eso es importante ser cautelosos, mantener la calma y no dejarnos llevar por rumores sin fundamento, por opiniones sesgadas o por el deseo de ver lo que queremos ver. La paciencia es una virtud, y en este caso, es fundamental. Volviendo a Andy y Serkan, hay otro aspecto que debemos considerar, sus carreras profesionales. Ambos son actores muy exitosos, con agendas apretadas y compromisos laborales constantes. Andy, en particular, ha estado en el foco de atención internacional gracias a su talento y a su belleza. Su trabajo la ha llevado a diferentes países, a participar en proyectos ambiciosos y a colaborar con figuras destacadas del mundo del entretenimiento. Serkan, por su parte, también tiene una agenda muy ocupada, con proyectos en desarrollo y compromisos que le exigen dedicación y tiempo. Quizás simplemente no han tenido el tiempo para formalizar una relación, o tal vez priorizan sus carreras por encima de todo. La industria del espectáculo es exigente y mantener el equilibrio entre la vida personal y la profesional puede ser un desafío. No es fácil encontrar tiempo para el amor, para las citas, para las conversaciones íntimas, cuando se está constantemente bajo la presión de los rodajes, los ensayos, las entrevistas y los eventos. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, y no tenemos derecho a juzgar ni presionar a nadie. Si Andy y Serkan deciden mantener su relación en privado, debemos respetarlo. Es su derecho a la intimidad, y debemos ser lo suficientemente maduros para entender y aceptar esa decisión. Si deciden hacerlo público, genial. Nos alegraríamos por ellos y celebraríamos su felicidad. Lo importante es que sean felices y que estén bien, independientemente de si comparten su vida amorosa con el mundo o no. Ahora bien, ¿qué pistas podemos sacar de sus comportamientos en redes sociales? Ambos son bastante activos en Instagram, una plataforma que se ha convertido en una ventana a la vida de las celebridades. Publican fotos, vídeos, historias y, por supuesto, interactúan con sus seguidores. Pero, ¿qué nos dicen sus publicaciones? ¿Se dedican mensajes indirectos? ¿Hay interacciones que sugieran algo más que una amistad? La verdad es que a veces sí parece haber señales. Likes, comentarios, emojis que pueden ser interpretados de mil maneras. Un corazón aquí, una carita sonriente allá, un comentario que sugiere complicidad. Estos pequeños detalles pueden ser interpretados como una confirmación velada, un guiño a los fans, o simplemente como una muestra de cariño y amistad. Pero también hay que tener en cuenta que las redes sociales pueden ser muy manipuladoras, como ya mencioné. Es fácil crear una imagen falsa,
o exagerar una situación para generar más interacción, para mantener a la audiencia enganchada. Los likes y los comentarios pueden ser comprados o intercambiados, los hashtags pueden ser utilizados para manipular la conversación, y los filtros pueden transformar la realidad. Es importante analizar las publicaciones con ojo crítico, sin dejarnos llevar por las emociones o por el deseo de ver lo que queremos ver. Hay que ser conscientes de que lo que vemos en las redes sociales es una versión editada de la realidad, una representación cuidadosamente construida para un público específico. Entonces, ¿amigo o amante? ¿Misterio o mentira? La verdad es que hasta el momento, no podemos saberlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyar sus proyectos y respetar su privacidad. Dejarles su espacio y no presionarles con preguntas o con teorías conspirativas. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Qué podemos esperar de Andy y Serkan? Sinceramente, nadie lo sabe. El futuro es incierto y las relaciones amorosas pueden ser impredecibles. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan brillando en sus carreras, que continúen regalándonos grandes interpretaciones, que sigan creciendo como artistas y como personas, y que sea cual sea su situación sentimental, sean felices y estén rodeados de amor. Quizás en un futuro decidan hacer pública su relación, o quizás prefieran mantenerla en secreto. Cualquiera que sea su decisión, debemos respetarla. Lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. En definitiva, la supuesta relación entre Andercel y Serkan Ayolu sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva, solo especulaciones y ganas de saber. Lo importante es no perder la cabeza, ser cautelosos con los rumores y recordar que la vida privada de cada persona es sagrada. Debemos respetar su derecho a la intimidad y no invadir su espacio con preguntas intrusivas o con teorías conspirativas. Como buenos fans, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio, a cualquier pista que pueda arrojar algo de luz sobre esta situación. Estaremos pendientes de sus publicaciones, de sus entrevistas y de sus apariciones públicas. Pero siempre desde el respeto y desde la admiración. Para resumir un poco, hemos analizado los rumores, las fotos, las especulaciones, las interacciones en redes sociales, y hemos llegado a la conclusión de que por ahora, la verdad sobre la relación entre Andy y Serkan sigue siendo un enigma. Un enigma que alimenta nuestra curiosidad y que nos mantiene expectantes. Pero como buenos fans, seguiremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, los mantendremos informados. Compartiremos con ustedes cualquier información relevante siempre que sea verificada y contrastada. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta este tipo de análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Andy y Serkan? ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué señales les parecen más convincentes? ¿Qué esperan del futuro de esta posible relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Me encanta interactuar con ustedes y leer sus opiniones. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fanáticos de Andy y de Serkan, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de fans. Espero verlos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la paciencia es una virtud.